29 de abril, elecciones. Vamos, que nos toca ir a votar otra vez. Salimos a ganar, no a empatar. Nosotras, como ya saben, estamos preparadas, además desde hace meses, para salir a ganar. Pues salimos a ganar. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones. Hemos puesto las bases municipales y autonómicas para ir a por los resultados que más esperamos, ganar las elecciones generales en España. Seguramente si estás viendo este vídeo es porque te interesa el tema de la política, el tema de psicología y política, porque quieres saber de qué manera nos manipulan los políticos, qué hacen para manipularlos o qué intentan hacer para manipularlos. Por lo que me parece una idea interesante que hablemos de este tema, y más hoy que nos toca a los españoles y españolas ir a votar, y sobre todo para, si de alguna forma podemos sacar en claro algo con este vídeo, que podamos reflexionar sobre ello, que podamos tenerlo en cuenta a la hora de decidir nuestro voto y que por supuesto lo podamos comentar en los comentarios del canal para que entre todos podamos aprender. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy tiene que ver con las teorías o algunas de las teorías psicológicas de la persuasión. Y más concretamente vamos a ver algún modelo que nos permita ver en profundidad cómo algunos políticos o algunos discursos políticos pueden utilizar según qué estratagemas para intentar formar una actitud o una intención de conducta, en este caso de voto, a la hora de tener presentes o muy cercanas unas elecciones generales y sobre todo qué estrategias llevan a cabo para intentar persuadirnos o para intentar de alguna manera ningunear nuestra capacidad para pensar y para criticar algo. Así que antes de comenzar te invito a que si me estás viendo por primera vez y no estás suscrito puedas hacerlo, y si te mola el tema de la psicología y la política, déjame tu comentario diciéndome que este tema te interesa para que en futuros vídeos sigamos dándole mayor profundidad a este tema y sacando más conclusiones. A lo largo de este vídeo nos vamos a basar en dos modelos principales, la primera es una teoría y la segunda es un modelo, para ver todos los ejemplos y analizar todo el panorama político que tenemos, todo lo que tiene que ver con la intención de voto, tanto en el panorama político español como si me seguís de cualquier otro país, el panorama que haya en vuestro país. La primera teoría, la teoría de la acción razonada, lo que nos plantea es que es bastante posible predecir la conducta o la intención de conducta que tú tienes en base a tu actitud. La actitud que tú mantengas en base a una persona o a un tema de interés personal. Pero tenemos que plantear, antes de nada, qué entendemos por actitud. Según algunos autores, como Petty y Honegger, lo que plantean es que la actitud se define como la evaluación general que tú mantienes hacia algo, hacia otra persona, hacia un objeto o hacia un tema, como decíamos, de interés personal. En base a esta actitud, nos planteamos algo, y es, si yo tengo una actitud formada hacia algo, hacia, en este caso, una opinión política o una postura política, ¿es posible cambiarla? Y la respuesta es que sí, sí que es posible cambiar tu actitud mediante la persuasión psicológica. Por supuesto, mediante la persuasión psicológica que los políticos emplean a la hora de dirigir sus campañas electorales. Y por supuesto, todos los políticos. Y esta teoría nos sirve para basarnos en el modelo de probabilidad de elaboración. Un modelo de persuasión que nos va a servir para ver todos los ejemplos que podemos plantear, como os digo, en relación con todo esto. ¿Qué nos dice este modelo? Este modelo, me he basado en este modelo, lógicamente, porque es el modelo de los modelos más estudiados, con más evidencia y con más respaldo de investigación en temas de persuasión y sobre todo en temas políticos. Este modelo lo que nos dice es que es posible convencer a una persona, persuadir a una persona a través de dos vías, una ruta central y una ruta periférica. Rutas, por supuesto, dedicadas a cómo se procesa, cómo se elabora esa información. Pero vamos a hablar en primer lugar de la ruta central. ¿Qué significa eso de ruta central? La ruta central lo que nos habla este modelo es de que a la hora de procesar una información, a la hora en la que tú procesas esa información, influye mucho cómo la procesas, el tiempo que tienes para procesarla y la manera en la que procesas. Es decir, si inviertes mucho tiempo dedicando a esa tarea de análisis de la información a la que te estás exponiendo o te están exponiendo. Por supuesto, esto implica pensar mucho sobre ese mensaje, dedicarle tiempo, relacionar lo que te están contando con información que ya tienes, generar nuevas impresiones, dedicarle mucho tiempo, como digo, a procesar esa información. Pero también es posible cambiar tu actitud, que te persuadan mediante otro mecanismo. Un mecanismo que está relacionado con otra ruta diferente, con la ruta periférica.
Y esta ruta, al final, lo que nos dice es precisamente lo contrario, que es posible cambiar tu actitud, pero sí te dejamos poco tiempo para que te expongas a ese mensaje, para que lo leas bien, te expongas bien al mensaje, lo analices bien, en fin, que tengas muy poco tiempo para procesar esa información. Lógicamente, algo de lo que se benefician todos los políticos. Este modelo lo que nos plantea es que la actitud hacia un tema, en este caso, por ejemplo, hacia una postura política, es posible cambiarla por estos dos mecanismos. Mediante un mecanismo de alta elaboración del mensaje, pero también mediante un mecanismo de baja elaboración del mensaje. Lo que sucede es que, por supuesto, si la actitud ha sido cambiada mediante un mecanismo u otro, va a ser diferente. Y aquí la pregunta: ¿en qué caso creéis que la actitud formada después de este mecanismo persuasivo es mucho más estable? Efectivamente, con alta elaboración, es decir, dedicándole tiempo a procesar ese mensaje, a relacionarlo con lo que ya sabes, a adoptar una postura crítica con ese mensaje. Lo que se ha visto con este modelo es precisamente que la actitud se puede cambiar por los dos mecanismos, mediante alta elaboración del mensaje, pero también con baja elaboración del mensaje. Lo que sucede es que la actitud que se forma de este resultado es diferente mediante un mecanismo o del otro. En estos casos, lo que sucede es que la actitud formada con un proceso o con un procesamiento de alta elaboración del mensaje es mucho más sólida, es decir, que predice la intención de conducta de la persona. Y esto lo podemos relacionar, si lo pensáis, con la intención de voto. ¿Por qué pensáis que muchas veces la intención de voto no coincide, las encuestas, digo, con el resultado final de las elecciones? Porque en estos casos, cuando le están preguntando a las personas por su intención de voto, por a qué partido piensan votar, estas personas no han dedicado tiempo a pensar sobre lo que van a hacer, si van a votar a Podemos, si van a votar a Vox, si van a votar a Ciudadanos, al PP. Hay gente, por supuesto, que tendrá totalmente decidido su voto desde hace mucho tiempo y quizás ha descartado, por supuesto, a algunos partidos y a otros los valora como posibles, independientemente del lado en el que estés, pero realmente no es nada que determine tu conducta final, tu actitud final. ¿Por qué? Porque necesitas ese procesamiento previo de la información. Y aquí es algo que nos puede servir para ver de qué manera los debates electorales en algunos casos funcionan, o los políticos, por supuesto, lo utilizan a su favor a la hora de gestionar ese tiempo previo a las elecciones. Porque, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la postura que adopte cada candidato en un debate electoral fundamentalmente tiene que ver con un rol que adopta en esos casos, es decir, que están actuando. Pero antes de seguir, quizás te preguntes, vale, ¿y qué es lo que sucede con la gente que crea una actitud por un procesamiento de baja elaboración del mensaje, es decir, que le dedica poco tiempo? Lo que sucede es que esa actitud es bastante probable que se caiga ante una exposición a un mensaje contrario, es decir, que se forme una actitud sobre un tema y que cuando llegue una persona o un grupo de personas con una opción contraria, con una opinión contraria y le argumenten, le den tiempo a procesar ese mensaje, esta persona, su actitud, como es muy débil, se caiga y sea bastante probable que sucumba, por así decirlo, a la nueva actitud. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo, como os decía, qué triquiñuelas o qué trucos psicológicos, persuasivos, utilizan todos los políticos para influir en este proceso de toma de decisiones o de actitud hacia el voto que tú quieres decidir. Pero de alguna manera con este modelo podemos ver algunas de las triquiñuelas, algunas de las estrategias psicológicas, persuasivas, que utilizan todos los políticos a la hora de lanzar su mensaje, de intentar construir un mensaje para crear una actitud en los espectadores que le van a ver y para, por supuesto, favorecer cierta intención de voto. Esto, por supuesto, no es aplicable a todas las personas que estemos expuestas a según qué mensajes, porque lógicamente habrá algunas personas que hayan decidido su voto muchísimo antes del debate y gente que no. Pero lo que se ha visto en las encuestas y en los estudios es que al final los debates, en estos casos, sí que favorecen en cierto punto la intención de voto de una persona tras exponerse a ese mensaje. Y es que al final lo que os he comentado a lo largo del vídeo, lo que tiene que ver con la elaboración que se hace del mensaje, es algo que utilizan a su favor, que intentan manipularlo de alguna manera para influir en el posible espectador y en el posible votante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si el político, en este caso estos políticos, hubiesen dedicado tiempo a generar mayores debates, a dar más debates a la población, no solo dos, incluso aunque sean dos más espaciado en el tiempo, es una estrategia que al final han utilizado a su favor, quien haya decidido el debate, no lo sé. Pero fijaos, si de alguna manera
se hacen más debates, hay más debates en el panorama político, hay más tiempo, como decía, para elaborar la información, para que el espectador pueda contrastar la información que se recibe en un debate con el debate anterior y con el debate anterior, etcétera, etcétera. Y de esta forma dar una oportunidad para, como digo, elaborar el mensaje, para relacionarlo con contenido anterior y para generar nuevas impresiones sobre el posible candidato. Pero acortar los tiempos, es decir, que haya un tiempo muy corto entre un debate y el otro, es generar una baja elaboración, porque no hay ese tiempo para elaborar el mensaje y para procesarlo más. Y de alguna manera, de esta forma, se favorece a que la actitud que se pueda formar hacia un posible adversario sea mucho más endeble. Lógicamente, como he dicho, si hay una baja elaboración, la actitud es menor, lógicamente, o es mucho más débil, y de esta forma, ante una exposición anterior o previa a ese mensaje, la actitud no se puede de alguna manera destruir ni formar una nueva. También, por supuesto, todos conocemos los aportes de información o de datos que da cualquier político. Y de alguna manera que esos datos se aporten en los debates sí que son estrategias que pueden favorecer en dar credibilidad al mensaje, pero al final no te da tiempo a contrastar esa información y que tu actitud se forme en base a ello. Si por supuesto, como decía, hubiese más tiempo entre los debates, espaciados en el tiempo o incluso varios debates a lo largo del mes, una vez al mes, se generaría un tiempo necesario para que, como digo, se pueda contrastar la información. Pero de esta forma, lógicamente, no pasa y es una estrategia que llevan a su favor y lo utilizan todos. Pero también una de las famosas estrategias y que lo utiliza todo el mundo es el tema de la distracción. Es decir, distraer a la población, al espectador, cuando está viendo ese debate. ¿Y cómo lo utilizan? Pues como lo hemos visto todos, interrumpiendo. Porque si tú interrumpes un mensaje, el mensaje que está dando un candidato, sea quien sea, es una estrategia distractora. Distractora porque al espectador le distrae de lo que está escuchando. Lo que se ha visto con este modelo es que cuando tú te expones a un mensaje y tienes una tarea distractora de por medio, al final este mecanismo de persuasión sigue la vía de la baja elaboración. Es decir, que de esta manera tú puedas elaborar muy poco el mensaje. Y al elaborarlo muy poco, tu actitud formada hacia algo, hacia un posible candidato, sea mucho más endeble. De esta manera se cubren las espaldas y piensan de la siguiente forma: si yo distraigo al espectador cuando está hablando mi adversario, lógicamente la actitud que se pueda formar, si es positiva hacia esta persona, por lo que sea, no será muy sólida y se apoyará en argumentos previos que tenga al respecto. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona que ve un debate puede tener su actitud política formada, pero de esta manera, si le distrae, pues puede que se apoye sobre los argumentos previos. Al final, el candidato, sea del partido que sea, se dirige lógicamente a sus propios votantes, pero también hacia un porcentaje muy específico de la población, ese porcentaje de indecisos. Y de esta forma se asegura que ese indeciso no vote hacia su adversario y intente que le vote a él. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta este tipo de vídeos, os agradezco un montón que me lo dejéis por los comentarios, que me lo hagáis saber si hay algún tema de vuestro interés en todo lo que tiene que ver con psicología y política, con temas también sociales, porque bueno, sabéis que los vídeos que he subido al canal no tienen que ver con esto, pero me parece que ampliar temas es una estrategia muy interesante y algo que nos puede beneficiar a todos para que hablemos al respecto. De verdad, si os ha gustado, por favor, agradecería muchísimo que compartáis este vídeo, que le deis a like y por supuesto que me comentéis qué pensáis sobre todo esto, porque de alguna manera me parece una buena manera de reflexionar sobre todo esto, tanto si sois de España y estáis votando o vais a votar o habéis votado, como si sois de fuera y en algún momento tendréis que votar. Con este vídeo de alguna manera lo que he intentado es hacer ver cómo cualquier candidato, cualquier político al final va a utilizar sus triquiñuelas y sus trucos psicológicos para intentar influir en el candidato, en el espectador. Pero tenemos que ser nosotros los que de alguna manera procesemos la información, contrastemos las fuentes, contrastemos la información en según qué medios, porque siempre tendemos a buscar la información en los medios o en los medios de difusión que son coherentes con nuestra ideología. Pero bueno, eso lo hablaré en un próximo vídeo porque está muy relacionado con un mecanismo psicológico, con la disonancia cognitiva, y creo que es muy bueno el dedicarle tiempo. Pero bueno, no me enrollo más, lo voy a dejar por aquí.
Espero que os haya gustado, que disfrutéis y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y cuidaos mucho. Hasta luego.